el capítulo de análisis diferencial. Si bien recuerdan, estuvimos revisando las técnicas de análisis integral o para un volumen de control finito y de análisis dimensional o experimental. Estas dos técnicas de análisis no buscan tener mucho detalle, pero sí buscan cumplir con cumplir con las leyes básicas que corresponden a la conservación de la masa, a la conservación del momentum lineal y la conservación de la energía. Y esto para volúmenes de control o sistemas que nosotros habíamos comparado con setups experimentales o situaciones de modelo prototipo. Bueno, en este próximo capítulo que vamos a iniciar hoy, vamos a analizar el flujo o el movimiento de un fluido, pero ya con más detalle, a un nivel infinitesimal. Y para esto vamos a nuevamente... disculpen, me está sonando aquí el tema del chat y se me abre justo en la pantalla. Bien. Y vamos a revisar que estas leyes básicas se cumplan. Hoy día quiero probar una nueva estrategia o distinta a lo que habíamos estado haciendo con las clases. Voy a probar cómo nos va con realizar clases mediante el uso de una pizarra en vez de una presentación. Entonces vamos a hacer este pequeño experimento y ustedes después me van a decir si les gustó o prefieren la estrategia que estábamos llevando antes. Bien. Voy a compartir la pizarra. Ahí me dicen por favor si se está... Dicen por favor si se ve bien. Bueno, entonces vamos a iniciar a realizar este análisis mediante vamos a considerar un sistema o un volumen de control de tamaño infinitesimal. Vamos a iniciar este análisis primero para la ecuación de conservación de la masa. Y por esto vamos a considerar nuevamente un sistema de volumen de control de tamaño infinitesimal. Este volumen de control tiene dimensiones de X, de Z y de Y, ya que es un paralelepípedo. De igual forma, vamos a considerar de que el flujo a través de cada cara es aproximadamente unidimensional. Y esto es porque el tamaño de nuestras caras va a ser infinitesimal. De nuestro capítulo de análisis integral para un volumen finito, llegamos a la conclusión de que la ecuación de conservación de la masa para un volumen de control fijo toma la siguiente forma. Entonces tenemos ADT, perdón, para un volumen de control. Y aquí, si recuerdan, el primer término y la primera integral de volumen corresponde a la variación de nuestra propiedad y dentro de nuestro volumen, y el segundo término corresponde a los flux de entrada y salida a través de nuestra superficie de control. Y para este caso que tenemos
perdón, es la ecuación de conservación de masa. Nuestra propiedad va a ser, por supuesto, la masa. Entradas, en los casos en los que en nuestras entradas y salidas eran aproximadamente unidimensionales, nuestro término de la derecha se aproximaba a una sumatoria de los fluxes de entrada y salida por cada una de estas caras. De esta forma tendríamos que este término equivale a la salida y, por supuesto, nuestra sumatoria de flujo másico en la entrada. Ahora, en este caso que tenemos un volumen de control infinitesimal, vamos a considerar que, ya que el tamaño es infinitesimal, nuestra integral de volumen en la izquierda puede aproximarse a una expresión de diferenciales. Entonces tenemos que esta expresión es igual a esta densidad bien, de Z. Entonces, claramente lo que tenemos que hacer es buscar qué correspondería a cada uno de estos términos en nuestro volumen de control de tamaño infinitesimal. Para esto vamos a, se me perdió el mouse, me disculpo. Bien, para esto vamos a analizar cada una de las caras. Vamos a primero tener para nuestro cara en X, dirección X, donde teníamos, me voy a disculpar porque se me desconectó el mouse y no está funcionando así. Bien, voy a tener que volver a esa etapa antigua. Tengo problemas técnicos, así que me van a disculpar un par de minutos, ya que este mouse no avanza mucho. Justo cuando no tiene que fallar. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí. Tenemos entonces para nuestro volumen de control que vamos a tener un flujo de entrada en la cara y dirección X, flujo másico que equivale a ρ Bx, y como es un flux, tenemos que multiplicarlo por nuestras dimensiones de z, y entonces tenemos que determinar cuál va a ser nuestro flux de salida. Para esto vamos a utilizar una expansión de serie de Taylor, la cual nos indica de que una propiedad en un punto se puede calcular en base a esta serie infinita de polinomios. Entonces, de la definición de serie de Taylor, tenemos que una función cualquiera se puede escribir en base a esta serie infinita, donde A va a representar un punto
Y en este caso vamos a considerar de que este punto va a ser 0 en X. Entonces, y así. Bueno, en particular nos van a interesar los primeros dos términos, ya que los términos de mayor orden pueden ser despreciados, ya que, si recordamos, al aumentar el orden de nuestra derivada, nuestro valor va a ir disminuyendo. De esta forma, vamos a tener de que el flujo másico que sale por nuestra entrada va a estar asociado al flujo másico que entra, y va a tomar un valor de rho Bx más t de x, rho Bx de x, y este término nuevamente corresponde a el término que calculamos en base a nuestra expansión de serie de Taylor, y todo esto tenemos que multiplicarlo por nuestro di y dz. Muy bien. Ya. De igual forma, vamos a tener para el resto de las caras expresiones similares, perdón, de entradas y salidas similares. Pues nuestra cara inferior, que corresponde a la dirección Y, vamos a tener que el flujo másico de entrada equivale a ρ por BI, y nuestro correspondiente área, que es dx por dz, y el flujo másico de salida equivale a ρ por BI más esta derivada de nuestra velocidad de x de z. Y finalmente tenemos esta misma situación para nuestra cara, que corresponde a la dirección z. Tenemos nuestra cara por donde entra y nuestra cara por donde sale, nuestro fluido. En la cara por donde entra, el flujo másico va a ser equivalente a ρ bz por nuestra área, y de x, y por donde sale, nuevamente en base a nuestra expansión de serie de Taylor, ρ bz más d a dz, dz, vamos a moverlo un poco, por dz, y todo esto de i a dx. Bien, ya teniendo determinado nuestros flujos másicos de entrada y salida, podemos volver a nuestra expresión. Entonces, vamos a hacer nuestro balance, ya que nos interesa el flujo másico neto. Va a ser igual a por supuesto, la diferencia que existiría entre estos términos de entrada y de salida, lo cual equivale a dx, rho de x, y de z, y de z. Bien, volviendo, bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra expresión que describe nuestros flujos másicos que entran y salen por nuestra superficie de control. Y ya habíamos determinado nuestra expresión para nuestra variación dentro de nuestro volumen de control. Entonces, en base a la ecuación de continuidad para nuestro volumen de control fijo, y en este caso es finito, tenemos que la variación de la densidad con respecto al tiempo, o la diferencial, una historia de
Rho y perdón, BI, Rho y AI en la salida, menos la sumatoria de nuestro flujo másico en la entrada, igual a 0, y estos términos los calculamos ya. Vamos a copiar. Y llegamos a esta expresión. Aquí claramente podemos notar de que la diferencial del volumen se repite en todos nuestros términos, por lo que la podemos dividir, ya que nuestra expresión iguala a 0. Y de esta forma llegamos a la siguiente expresión. De rho de t, t de x, de rho de x. Y esta expresión corresponde a la ecuación de continuidad, pero ahora es para nuestro elemento, perdón, volumen de control de tamaño infinitesimal. Ahora, esta ecuación claramente nos dice de que la variación, bueno, básicamente nos explica de que la variación de la densidad de volumen de control infinitesimal va a ser resultado de esta flux de entrada y salida de masa a través de las caras de nuestro volumen de control que tiene forma paralelepípeda. De igual forma podemos reescribir esta ecuación en una forma más compacta, sabiendo que el operador lambda, perdón, nabla, se define como esta expresión vectorial. Y llegamos a esta forma compacta de la ecuación de continuidad, que nos dice de que la variación de la densidad en nuestro elemento de control, perdón, volumen de control, o nuestro elemento de volumen infinitesimal, va a ser igual a el negativo de la divergencia de la velocidad por nuestra densidad de fluido. Y aquí les quiero recalcar de que este término corresponde a la divergencia de un vector. Y no es el gradiente que se escribe así, para que tengan ojo y lo vamos a repetir a lo largo de este capítulo. Bien, ahora vamos a considerar un caso especial, ya que claramente no podemos resolver esta ecuación en una primera instancia sin tener ciertas consideraciones. Entonces, nuestro primer caso especial va a corresponder a el flujo en estado estacionario o un flujo permanente. Para este caso teníamos que la variación de nuestras propiedades se van a mantener constantes a lo largo del tiempo. De esta forma, nuestra diferencial de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual a 0, y por lo tanto nuestra expresión anterior se reduce a que la divergencia de la densidad por el vector de velocidad va a ser igual a 0. Aquí recuerden de que este vector de velocidad corresponde a la velocidad de nuestro elemento de fluido infinitesimal.
Un segundo caso especial corresponde a el de fluidos incompresibles o flujo incompresible. Y como recordamos de nuestros capítulos anteriores, para estos flujos, la condición más importante que se da es que la densidad es constante. De esta forma podemos dividir por la densidad en esta expresión, que corresponde a la expresión generalizada. Y como la expresión también es constante, la diferencial de la densidad, perdón, la densidad es constante, la diferencial de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual a 0. De esta forma llegamos a la expresión de que para un fluido o flujo incompresible, la divergencia de la velocidad va a ser igual a 0. Y esto nuevamente es para nuestro volumen o elemento de control de tamaño infinitesimal. Bien, ¿qué quiere o a qué conclusión podríamos llegar con estas expresiones que hemos derivado? Esta expresión nos va a indicar cómo se comporta un elemento diferencial de fluido o una partícula de fluido de tamaño infinitesimal, y en particular cómo va a variar la masa de esta partícula o elemento en una escala diferencial. ¿Qué importancia tiene esto? Es que esta descripción la podemos llevar a un nivel macroescalar y realizar una descripción más íntegra de nuestro flujo de fluido al conocer cómo se va a comportar nuestro fluido para cada partícula que lo compone. Por supuesto, todavía nos faltan realizar el resto de las derivaciones para las distintas leyes, que vendrían a ser la ecuación de momentum, de energía y de momentum angular. Pero antes de eso vamos a realizar una nueva derivación que corresponde a la derivación para nuestras coordenadas cilíndricas. Y esto porque es importante y no lo hicimos con otro tipo de análisis, es porque para nuestros descripción de flujos ya en una escala más una escala más pequeña o con más detallada, van a tener más importancia la forma que tenga nuestro sistema. Y un sistema o una geometría que se repite bastante en mecánica fluido corresponde a las geometrías cilíndricas. Un ejemplo muy común va a corresponder al de las tuberías que existen en todas partes. Entonces, nosotros tenemos que tomar una descripción más detallada para este caso. De igual forma, o dicho de otra forma, manera, las coordenadas cartesianas no nos van a servir para describir este tipo de geometría, ya que van a requerir de un tratamiento más complejo, pero de lo que requeriría realizar esta descripción en base a coordenadas cilíndricas. Entonces, para esto y para esta derivación vamos a considerar una partícula de fluido o un volumen de control de tamaño infinitesimal, pero ahora ya con una geometría más cilíndrica. Partícula de fluido, por supuesto, va a tener sus dimensiones que van a corresponder a nuestro dz, que nos va a indicar la altura con respecto a la altura en el eje de simetría,
nuestro dr, que va a ser nuestra distancia hacia nuestro centro de geometría de nuestro cilindro, y por supuesto el de θ, que es nuestra variación del ángulo. Para este caso, tenemos que la entrada de materia o de flujo másico en esta primera cara corresponde a nuestra densidad por la velocidad correspondiente, y aquí una gran diferencia con respecto al caso en coordenadas cartesianas es que no la longitud de esta cara, perdón, de este arista, corresponde a r de θ, ya que de θ es una variación de un ángulo y los ángulos no tienen longitud, sino son adimensionales. Siendo esta longitud de z. De igual forma, y en base a lo que explicamos para el caso en coordenadas cartesianas, tenemos que la salida o el flujo másico en la cara que corresponde a la salida va a calcularse en base a nuestro expansión de serie de Taylor, por lo que tenemos que esta flujo másico en esta cara equivale a esta expresión. De igual forma, tenemos que para nuestro cara que corresponde a esta cara, perdón, a esta cara, en la dirección Z, tenemos un flujo másico de entrada que corresponde a la densidad por la velocidad en Z, y el área de nuestra cara que corresponde a r de θ de r. Lo mismo para la cara hacia arriba, la cara superior, donde el flujo másico equivale a ρ por dz, más nuestro término que proviene de la expansión de serie de Taylor, de z, esto multiplicado por el área de nuestra cara. Finalmente, tenemos para la cara que corresponde a la dirección angular, que vendrían a ser estas. Tenemos la cara de entrada y la cara de salida. En la cara de entrada tenemos, aquí noten que es un poquito angular, ya que esta corresponde a la dirección angular. Esta es la cara de entrada. R de z. Y la de salida, que nuevamente se calcula en base a la expansión de series de Taylor. Rho de θ de θ. Todo esto, por supuesto, multiplicado por el área de nuestra cara. Para este caso, igual que para las coordenadas cartesianas, tenemos que la integral de volumen se puede aproximar a un término diferencial. O es igual, perdón, a ρ de t. Y aquí en este caso el volumen o el volumen diferencial corresponde a r de θ de r de z. Bien, el flujo másico o la sumatoria de nuestros términos de entrada y salida para cada dirección van a corresponder a sumatoria en R, entonces, M punto
y esto por supuesto en R. Y esto va a equivaler a rho de R más R de R de Z. Lo mismo para la dirección θ, donde tenemos que la sumatoria equivale a de θ por rho de θ de R y de Z. Y finalmente tenemos para la dirección Z que este flujo másico neto va a equivaler a d de Z por B de Z. Y aquí tenemos incluido el radio, ya que esta dirección no se elimina. Bien, entonces ya teniendo estos valores calculados, podemos volver a nuestra ecuación de conservación de masa para nuestro volumen de control fijo y llegamos a que este valor, a lo cual le sumamos los flujos básicos a través de nuestro volumen de control, va a ser todo igual a 0. Esto va a ser igual a 0. Bien, aquí nuevamente podemos reconocer de que el término que equivale al volumen, pero en este caso sin considerar el R, se puede, eh, se puede eliminar y llegamos a la siguiente expresión. Rho A de t más 1 partido por R sobre Z es igual a 0. Y esta equivale o vendría a ser la ecuación de continuidad, pero para coordenadas cilíndricas. Ahora, de igual forma, como lo hicimos con las coordenadas cartesianas, tenemos la definición de la divergencia de un vector, pero ahora para coordenadas cilíndricas, esta equivale a el siguiente valor. F en R más 1 por R, F de θ, F de Z. Y el cual claramente nos lleva al siguiente resultado, donde la expresión es igual a la expresión que habíamos derivado para nuestra ecuación de continuidad, pero en coordenadas cartesianas. Aquí claramente hay que tener cuidado con este término que corresponde a la divergencia, ya que se debe evaluar de manera distinta para las coordenadas, dependiendo del sistema de coordenadas con el que estemos trabajando. Y en este caso, igual que para las coordenadas cartesianas, tenemos casos especiales que corresponde a el flujo incompresible, donde la densidad es constante, por lo que nuevamente llegamos a este resultado donde la divergencia de la velocidad es igual a 0, ¿no? Y el caso especial también que corresponde
a el flujo permanente o en estado estacionario, donde la variación de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual a cero, por lo que la divergencia de la densidad por el vector de velocidad va a ser igual a cero. Bien, estas expresiones corresponderían nuevamente a la ecuación de continuidad para un sistema o un volumen de control de tamaño infinitesimal. Ya no vamos a alcanzar, por lo que vamos a tener que continuar la próxima clase con las derivaciones de la ecuación de continuidad, perdón, de ecuación de momentum y la ecuación de energía. Vamos a dejar de grabar y vamos a conversar un poco